Hola, soy Miguel Ángel de Creada y hoy cerramos el primer ciclo de entrevistas de casos reales de reinvención profesional, en el que mostramos a personas que han dado un giro a sus carreras para tener la vida que desean. Hoy cuento con la compañía de Rocío López de la Chica, que es cofundadora del proyecto Creada, junto a un servidor, en el que acompaña a personas y familias a reinventarse personal, familiar y profesionalmente. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, estupendamente. Como en casa. Como en casa, pues muchas gracias por aceptar esta invitación para participar en nuestro ciclo. Bueno, Rocío, el ciclo, aunque tú ya conozcas alguna en parte, vamos a comenzar por el principio, ¿vale? Para aquellas personas que no te conocen, ¿vale? Cuéntanos, ¿a qué te dedicabas antes de fundar Creada? Por un momento me he quedado de decir, ¿qué preguntas eran? Es verdad, no hemos hablado de las preguntas, nos hemos lanzado aquí y cualquiera se puede pensar que lo hemos preparado, pero estoy cayendo ahora que tú y yo no nos hemos sentado a decir, estas van a ser las preguntas. Así que ha sido como, ay, ¿qué me iba a preguntar? Bueno, pues, ¿a qué me dedicaba antes de Creada? Pues me remonto al inicio que fue el cambio más grande y a partir de ahí ha sido un cambio de años. Era y soy periodista y bailarina y me recuerdo bailando con mi superbombo porque los 3 años hasta la primera semana, la semana antes de parir a mi primer hijo, pues estuve bailando y trabajando hasta poco antes también. Me encantaba mi trabajo, me gustaba muchísimo, pero la maternidad me supuso una revolución interior muy grande. La primera maternidad fue un viaje, un encuentro conmigo misma, con la mujer que soy, no la que creía ser, aquella que vivía según lo establecido, según lo que se suponía que tenía que hacer y tener. Y como dicen, ¿no? Compré el pack completo de estudiar una carrera, trabajar de ello, casarme, tener niños, pero en la primera maternidad sentí que yo nacía mujer. Y en ese momento, cuando yo volví a mi trabajo entonces, que era un sitio muy agradable, con un contrato indefinido, trabajando de lunes a viernes, de 8 a 3, de lo que yo había estudiado, es decir, que respondía a, a- a lo que se suponía que te tenía que hacer feliz, ¿no? Pero cuando yo volví, la sensación al sentarme en aquel sillón, en aquel despacho, fue que esa silla tenía pinchos. Era como si absolutamente todo hubiera cambiado. Y era muy raro, porque nada había cambiado. Entonces me di cuenta que la que había cambiado tanto era yo. A partir de ahí decidí que me iba a dedicar a criar entonces mi peque y después a mis dos peques, y que cuando volviera a incorporarme al mundo profesional, lo haría desde otro lugar. Lo haría en algo en el que yo pudiera trabajar con mujeres, sobre todo para mujeres. Yo me enamoré de las mujeres en mi posparto, en esos grupos de crianza, de posparto, de escuelas de familia, y dije, yo quiero algún día trabajar codo con codo por y para mujeres. Y ahí tenía claro ese qué, pero no el cómo lo haría ni cómo le daría forma. Y ahí fue, digamos, donde llegó el final de ese primer giro, ¿no? Y esa primera reinvención, pero no es la única. No, lo que pasa es que me daba cosa contarlo entero porque digo, después que hablo mucho. Y pero sí, esa fue la primera parte, fue el tener claro que lo dejaba y a partir de ahí fue cuando empecé a escucharme. La maternidad me trajo la capacidad de escucharme a mí misma, de tomarme en serio, de no menospreciar lo que yo deseaba y lo que yo pensaba para darle el valor que entonces tenía. Y bueno, pues me empapé de mucho que tuviera que tener que ver con la crianza, la familia, el sistema familiar, la educación. Y hubo un día que mi peque segundo tenía muy pocos meses y yo pensaba que me iba a tocar momento cueva, ¿no? Los 2 primeros años de mi primera maternidad estuve muy en la cueva, muy en el recogimiento, muy hacia adentro y pensaba que el segundo posparto iba a ser igual y no. Y el segundo me trajo muy el hacia afuera, mucho la creatividad. Y recuerdo que un 1 de agosto dije, vale, ya después de estar todos estos años formándome tanto, doy el paso de
hacer una formación reglada, que con un título que diga que sé de esto, o trabajar ya, pero universo, vale, ya estoy dispuesta a ir hacia afuera y empezar una nueva carrera profesional o avanzar, ¿no? En la mía. Y al día siguiente vi una publicidad de un máster en educación emocional en Facebook. Fue la primera vez que yo cliqueaba en un anuncio de una red social y cuando leí aquello tuve clarísimo que lo quería hacer. A partir de ahí, eso me llevó después a la formación en terapia gestal y bioenergética, eso me llevó a estar en la empresa en la que estuve 3 años, trabajando precisamente ahora ya de ese nuevo ámbito profesional de trabajo con las personas para ayudarles en sus procesos emocionales. Pero en ese camino había algo que faltaba y algo que para mí era muy importante, y es que todo lo estaba haciendo desde una escucha interior y había algo que yo necesitaba que era conciliar mi vida familiar y profesional. Tenía claro que quería seguir desarrollándome profesionalmente porque me encantaba lo que estaba haciendo, me gustaba muchísimo, me sentía muy realizada, pero no quería que fuera a costa de renunciar a tiempo con mis hijos. Y entonces, bueno, pues el padre de mis hijos siempre me alentó a que yo trabajara por mi cuenta. Hice mis pinitos, como yo digo, pues hacía mis talleres, tenía mi pequeña escuela de familia, pero todo con la boca pequeña, sin creérmelo mucho. Y entonces pues se topó en mi vida un orientador profesional llamado Miguel Ángel Corrales, y que ya entonces me hablaste tú de la marca personal, viste lo que estaba haciendo y pusiste en valor lo que yo era capaz de hacer. En aquel momento, todo lo que tú me hablabas de la marca personal y la capacidad que yo tenía de crear algo propio me parecía, era como hablarme de cruzar un desierto. Me parecía un imposible porque yo venía de una creencia, bueno, yo me decía a mí que yo viviría toda mi vida trabajando con una jefa o con un jefe que me dijera lo que tenía que hacer y si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Alguien que me estuviera corrigiendo y supervisando y que me estuviera siempre marcando cuál era el siguiente paso. Entonces aquello que tú me ofrecías era como, este hombre es que no me conoce porque me pone aquí una tesitura, una situación que si supiera de verdad cómo yo soy, no me lo ofrecería. Y claro, y eso fue un proceso pues de años, de meses y de años en el que poco a poco aquello fue calando, fui dándome cuenta de cuáles estaban siendo mis limitaciones, hasta que pues entre esa escucha interna de necesitar conciliar en un equilibrio que el centro en el que yo estaba, la empresa, pues no encajábamos, ¿no? Sus necesidades y las mías no nos encontrábamos en un equilibrio armonioso para ambas partes, más toda la información que yo tenía de tu mano, de cómo emprender y cómo crear un proyecto, pues hubo un momento en que uní ambas cosas y pudimos juntos dar a luz a este proyecto. Pero claro, dentro de nuestra audiencia todo el mundo no sabe en qué consiste este proyecto que estamos llevando a cabo, Rocío. ¿A qué te estás dedicando ahora mismo, actualmente? Pues acompaño a mamás y a papás, sobre todo a mamás que son las que más vienen a pedir ayuda, a llevar a cabo un proceso de separación consciente. Es decir, una separación en la que sus hijos y sus hijas sean tenidos en cuenta, en la que ellas y también ellos se sientan en paz con la situación que están viviendo. Yo viví un proceso de separación que para mí fue muy doloroso tomar aquella decisión, me supuso muchos años, me supuso muchísimo malestar interno. Bueno, yo lo viví muy mal hasta que tomé la decisión de piel para adentro. No es porque nadie me lo pusiera difícil, es porque de piel para adentro yo venía de unas creencias en los que separarme era lo peor del mundo mundial y me convertía en la peor madre y en la persona más fracasada. Entonces, con aquel peso llevar a cabo una separación pues era difícil. Sin embargo, cuando pude darme cuenta de que la separación se podía hacer desde otro lugar, no desde la guerra, el conflicto, donde los niños y las niñas pueden ser muy heridos y entonces traumatizados, sino que se puede hacer también desde el amor, desde la paz, desde el respeto. Cuando yo me cercioré de forma teórica de que eso era posible y lo llevé a cabo, viví con tanta libertad, viví una sensación de liberación y de amor tan grande
que me dije que algún día, no sabía cómo, pero algún día aquello que yo había podido hacer se lo contaría al mundo para que tantas personas como pudieran se liberaran de lo que les pesa para no dar el paso y entonces sobrevivir en lugar de vivir y poder ofrecerle a sus hijos, aunque sean desde la separación, un modelo de familia y basado en el amor, aunque una de las partes no quiera, pero al menos que haya un modelo en su papá, en su mamá, o en uno de los dos, de respeto, de cuidado, para que puedan reproducir modelos entonces de relaciones mucho más sanas. Y a eso es a lo que me dedico, a acompañar a mamás o a papás a llevar a cabo una separación consciente o cuando ya se ha llevado a poder, cuando no hay equilibrio, cuando hay algo que no está bien colocado, pues poder revisar y recolocar para que la adaptación termine siendo amable y armoniosa para todas las partes. Bueno, Rocío, actualmente en Creada, bueno, pues desarrollas tu propósito, ¿verdad? Pero muchas veces hay muchas usuarias y usuarios que nos vienen a decir que cuando se van a enfrentar a un proceso de reinvención, pues surgen muchas dificultades, surgen miedo. Y claro, ahí la cuestión es, bueno, ¿cómo me enfrento a eso, ¿no? Y sobre todo, ¿qué apoyos son los que tú, que ya has pasado por eso, son los que te hubiera gustado encontrar en ese momento en que surgen esas dificultades? El apoyo para mí fue muy importante la figura profesional que fuiste tú, porque em, fueron dos cosas. Por un lado, me mostrabas dos salidas. La salida de quitar el nudo que tenía dentro, aquel nudo que me hacía creer que yo no era capaz, que era muy difícil, que era imposible, porque mi mayor obstáculo fue precisamente mis creencias y mi no valorarme. Entonces, el tener fuera una persona que me hacía ver mis talentos, mis capacidades, cómo si eso tenía una utilidad profesional, cómo eso sí podría ayudar. Por un lado fue esa ayuda y por otro lado la ayuda que me prestabas a nivel más técnico-logístico, que es como, vale, ¿y por dónde empiezo? Porque ya veo que sí, ya estoy lanzada, ya quiero, pero ¿por dónde se empieza, no? Para poder vivir de este servicio, de poder ayudar a las personas desde lo que soy y lo que tengo. ¿Y qué influencia juegan las creencias en todo ese proceso de reinvención? Pues un papel fundamental. Dependiendo del tipo de creencias que tengas, vas a tomar un camino u otro y uno de los caminos, las opciones es la paralización, es decir, o la inercia, quedarte donde estás y quedarse todo en un condicional, en un si fuera capaz o si me atreviera o me gustaría algún día ver si hago y se queda todo ahí porque no te atreves, porque crees que no es posible o el de, venga, pues me remango y voy porque sí, creo que es posible, porque quiero, porque puedo, porque lo voy a hacer. Entonces las creencias nos condicionan totalmente, ya sea de una manera o de otra, limitándonos o potenciándonos. ¿Y qué ventajas y sobre todo qué beneficios son los que tú ves a la hora de reinventarse con lo que ya has vivido? Uf, muchísimos, muchísimos beneficios. A mí me encanta una frase de precisamente de Ramón Sansón y Sergio Fernández, ¿no? Cuando dicen que emprender, o Sergio Fernández creo que es el que lo dice, que emprendió para ser más libre. Yo eso lo compro totalmente. Y es verdad, no me gusta nada esa parte de la queja, de es que soy autónomo, claro, como soy autónoma, a ver, pero que todo tiene sus beneficios también y que todo tiene, y para mí la reinvención profesional, uno de los grandes beneficios que tiene es esa, es la capacidad de elegir, de sentirme más libre en todo lo que hago. Yo me reinventé primero personalmente con la llegada a la maternidad, eso me llevó a una reinvención profesional y familiar. Y la profesional con Creada, que es nuestro proyecto, es para mí el eslabón que quedaba para terminar de sentirme libre. Libre tengo la vida interior que deseo tener y sigo creciendo al ritmo al que quiero, pues con libros, con documentales, con mis meditaciones, con mis conversaciones. Familiarmente creé la familia, no la que soñé, porque yo nunca había soñado una familia enlazada,
pero sí el tipo de familia, o sea, lo que hemos creado aquí en estas cuatro paredes, ¿no? Es lo que yo soñaba, incluso mejor. Y me quedaba profesionalmente. Era como, pero aquí no, como que no respondía, no había coherencia y yo necesitaba dar un paso más. Y eso me lo dio la reinvención profesional, el poder dedicarme a lo que me apasiona, a lo que me gusta y que esa faceta mía profesional pueda crecer al ritmo al que yo crezca también personalmente. Que hoy estoy haciendo esto, pero que tengo muy claro, después de lo que llevo vivido, que en 5, 10, 15, 20 o 50 años puedo estar dedicándome profesionalmente a otra cosa y estoy abierta a eso. Eso es lo que me permite la reinvención profesional. El, el seguir mutando, el seguir creciendo sin que eso suponga una pérdida, sino una evolución. Prueba de que no estamos preparando las preguntas que te iba a preguntar si guardan relación la reinvención personal con la reinvención profesional y ya lo has contestado de antemano. Eh, bueno, hay otra cosa, ¿no? Que creo que es bastante interesante, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, con cómo te ves, ¿no? Dentro de un año. Tú, digamos, ya has atravesado distintas partes, distintos procesos, estás desarrollando tu proyecto y demás. Has hablado de que va de la mano de la reinvención profesional, la relación con la reinvención personal. ¿Cómo te gustaría verte dentro de un año, Rocío? Pues viviendo mi faceta profesional con más fluidez, con más capacidad de soltar, de confiar, de no tener siempre en la cabeza las maquinaciones. Bueno, vengo mucho del control, es algo que estoy desde hace mucho tiempo con observación y con conciencia para transformarlo y me veo eso, con esa capacidad. En un año yo creo que algo habré conseguido, el total no, porque me conozco y conozco mi ritmo, pero en un año sí que tengo mucha confianza en haber desarrollado esa desenvoltura para soltar, para no tomármelo tan en serio. ¿Cuáles son los aprendizajes que has adquirido durante todo este proceso de reinvención, Rocío? ¿Con qué aprendizajes te quedas? Ojo, ahora me emociona. Mm, el crecimiento personal que ha supuesto. Mm, El verme capaz. El aprendizaje más grande, el verme capaz de, de haberme creado la vida completa, eh, a mi esencia, no a la medida de mi personaje, sino a la medida de mi esencia. De que me han venido las imágenes cuando llevo allí a tu oficina a la orientación profesional y aquellas dos primeras sesiones y tú me decías, me hablabas de marca personal, me hablabas de muchas cosas que me sonaban muy ajenas y me recuerdas muy pequeña. Y ahora me pregunta el aprendizaje y es como, wow, pues el mayor aprendizaje es que puedo, que soy capaz y el último que tiene mucho que ver con el último año, el mejor hecho que perfecto. No, no estar pretendiendo hacerlo perfecto para sacarlo adelante, sino aceptar y asumir que esta es la que soy, hasta aquí llego hoy, esto es lo que ofrezco hoy y mañana seguro que será aún mejor y el otro mejor y el otro mejor, pero como siempre va a ser mejor hasta el día que me muera porque pretendo ir seguir evolucionando y creciendo, pues respirar y mejor hecho que perfecto. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando reinventarse profesionalmente y alberga dudas? Que se atreva, que dé el paso y claro que primero que se atreva, ¿cómo? Dándose permiso. Que se dé permiso primero para soñar. Esto es un proceso, esto no es un clic que se le da al interruptor y ya me atrevo. No, es un proceso, entonces primero es el permiso para soñar. Una vez que lo sueñas puedes soñar el qué, quiero dejar este trabajo, pero no sé qué quiero hacer, vale. Sueña, pero sueña lo que te dé la gana, suéñalo. Segundo, visualiza. Créalo en tu mente, porque primero está en el mundo de las ideas y para que llegue a materializarse tiene que existir en el mundo de las ideas. Entonces visualiza y tenés sola o con ayuda, ve que te está limitando. Observa cuáles son las cosas que tú te dices, cómo te hablas.
para desde ahí ir viendo pues si te estás dando ánimo desde creencias potenciadoras o todo lo contrario, te estás frenando tú a ti misma desde creencias limitantes. Entonces, discierne, mira tus creencias, cuáles son las que son limitantes, pues velas deshaciendo poco a poco y ve dándote cuenta que sí, mira tus dones, tus capacidades y a partir de ahí elabora una ruta. Y para mí una ruta, para mí, fue indispensable la ayuda profesional. Tener un mentor o una mentora con la que sientas feeling. Me parece que eso es muy importante. Con la que te resuene. Hoy día hay muchísima gente dedicándose a eso y creo que lo importante es que te resuene, que conectes con esa persona que te pueda acompañar. Bueno, Rocío, en Creada pensamos que todas las personas tenemos el poder de crear nuestra propia historia, nuestra propia vida. Esa que soñamos y está claro que tú eres un ejemplo de ello. En Creada, como sabes, decimos que hay que soñar con la cabeza en las estrellas y los pies en la tierra. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos tenido de todo, hemos tenido risas, hemos tenido lágrimas y... Muy como yo. Exacto. Lo dicho, muchas gracias y un beso y un abrazo muy grande. Gracias.